Sí, Sí, Raúl, Raúl, ya ya estamos. estamos. Perfecto. Qué bueno. Bueno, Bueno, Raúl, Raúl, contanos, ¿de qué contanos, vamos a estar hablando en el día de hoy? Bueno, hoy primero quiero decirles muchas gracias a ustedes por la alegría que ponen en la mañana. Y si alguna vez hace un programa de noche, por supuesto que me tienen que avisar, que iré más contento todavía. Viernes a la Viernes noche a la hacemos noche Pero con hacemos picada. nada, complicada. hoy quería hablar de un tema que a mí me parece significativo e interesante, de un trabajo que hice hace un tiempo, que creo que es un momento oportuno para comentarlo. Es el tema de el primer encontronazo que hubo, podemos decirlo encontronazo entre comillas, entre petroleros y maestros en Comodoro Rivadavia. La primera vez que hubo una disputa por el sentido de lo público y de lo escolar, parece un poco a la discusión que hubo ayer con la marcha, ¿no? Que uno sabe cuál es el objetivo, esa idea de la manifestación, que habría que buscar hasta las últimas consecuencias su sentido, pero hay una discusión que siempre estabiliza y desestabiliza lo comunitario, que es pensar qué es lo prioritario en la comunidad. Y ahí parece que hay una linda historia para contar entre Humberto Beguín y Isidro Quiroga. Ustedes saben que Humberto Beguín fue un técnico, digamos, es un responsable, se lo trajo allá por 1907, porque la exploración que estaban haciendo en el petróleo con el grupo alemán tuvo algunos problemas, algunos boicots. Beguín vino a poner, era un técnico industrial, y vino a poner orden, un orden, digamos, bastante taxativo respecto a que hacer funcionar el primer pozo, y finalmente lo hizo. Un tipo con muchas decisiones, su historia es bastante interesante, su historia posterior, pero en ese momento llega y se pone a trabajar en el pozo petrolero. Raúl, Raúl, Y lo, sí, se perdió un se poco perdió un ahí. poco ahí. hola, ¿me escuchan, chicos? Sí, Sí. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. No, bueno, no sé en qué parte me perdí, pero les decía que en 1907 vino Humberto Beguín, y sí, en 1905 había llegado ya Isidro Quiroga a Comodoro Rivadavia. claro. Bien, y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Comodoro no tenía agua, no es una gran noticia, ¿no? Pero se la iba a buscar a un manantial muy cerca de Estancia Los Menucos, que estaba distante a 15 a 20 kilómetros. En un momento le prestan una carreta digamos, para que vaya Quiroga a buscar agua, y Quiroga va a buscar agua para su escuelita, que era una escuelita muy chiquita, que lo que traía de agua, digamos, de los barriles de agua, le alcanzaba para 15 a 20 días. Cuando está llegando al 3, le sale Humberto Beguín y le dice que le dé el agua para la exploración. Ajá. Ajá. Isidro Quiroga se niega rotundamente, pues si yo te doy el agua no tengo escuela, pierdo 20 días de escuela. Y uno se pone a pensar, yo esto lo ficciono, digamos, en el trabajo que hice, que de algún modo esta anécdota la cuenta el propio Isidro Quiroga. Es como que Humberto Beguín le dice, bueno, vos estás confundiendo los medios con los fines, ¿no? Porque en realidad esto fue lo que pasó. Para Beguín, el fin era extraer petróleo, no era constituir la ciudad como en Rivadavia. Y para Quiroga era desarrollar una escuela en Comodoro Rivadavia. En un sentido, digamos, los dos tenían fines distintos. Uno tenía un fin local, que era Isidro Quiroga, desarrollar la escuela pública, hacer patria, y que solo se iba a poder desarrollar Comodoro como una escuela, con una escuela que dé los fundamentos básicos del conocimiento y la transmisión de la cultura, que es lo que venimos charlando todo este tiempo. Y para Beguín, Comodoro era un sitio accidental, digamos, ¿no? No era importante, lo importante era obtener petróleo para la nación. Entonces, ahí lo que le dice, si yo ficciono, y en realidad es lo que el propio Quiroga le dice, Beguín le dice, bueno, estás equivocado, el fin último es sacar petróleo. Y con el ejército le saca el agua, ¿no? Le retira el agua. Así que me parece que es una anécdota muy interesante para plantear un mojón en una discusión sobre el origen político de la propia idea de escuela, ¿no? O si ustedes quieren, de la propia idea de nación. ¿Cómo aparece la nación
también en un contexto muy local, no tenemos que irnos más lejos, y en el origen mismo de Comodoro hay una disputa política sobre el sentido de lo comunitario. O sea, ¿lo comunitario qué sería? ¿La producción o el desarrollo de la sociedad en términos de una cultura? Bueno, es una pregunta que podría quedar bien podría quedar abierta y sujeta a la discusión de todos los actores, ¿no? Digo, que me parece que es interesante charlar. Le hice cortita para que ustedes me hagan preguntas. Exacto, muy bien, Raúl. No, exacto, y fíjate que lo paradójico de que son debates que todavía están presentes, ¿no? En lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, el agregado político, la dimensión política de la escuela en un contexto local de un lugar que está pensado o estuvo pensado casi exclusivamente para una actividad extractiva, ¿no? Y cómo estas dos cosas entran en lucha constantemente en ese tiempo desde el agua como recurso, y muchas veces hoy por hoy también se toma, por ejemplo, desde los salarios, ¿no? Desde el costo de vida, desde otras dimensiones de la docencia en particular, con lo que tiene que ver con el petróleo, por ejemplo. Sí, totalmente. Yo creo que hay una discusión de fondo que es la discusión entre el Estado y el mercado, ¿no? En el fondo. Si bien en ese momento los dos tenían una pretensión estatal, digamos, eran agentes del Estado, nación, pero había una disputa ahí por el sentido mucho más, si ustedes quieren, económico del petróleo, y el otro por un sentido más comunitario de la escuela. En los dos casos me parece que hay una idea de qué es lo común, ¿no? Digamos, lo común sería la distribución de algún modo equitativa, como decíamos el otro día, de los bienes del Estado, o la idea de que lo económico puede llevarlo todo puesto, digamos. Yo lo que quise decir con eso es, si Beguín, si no hubiera habido un Isidro Quiroga haciendo escolaridad y haciendo ciudad en Comodoro, es muy probable que Comodoro no se hubiera desarrollado como comunidad, no se hubiera desarrollado como pueblo, hubiera sido se hubiera desarmado después que se hubiera armado todo el ensamblaje petrolero, ¿no? Tipos como Quiroga, que sentaron las bases de la escuela, organizaron la comunidad, hubieron otros, ¿no? Otros grandes actores también de la ciudad, pero yo estoy pensando ahora en la educación. El tipo arma la primera escuela, desarrolla la primera comunidad, logra armar una idea de Estado-Nación sustentada en el saber, da continuidad al conocimiento, hace creer en la ficción de lo comunitario. Bueno, sin tipos como ese, es muy difícil pensar la comunidad. Sí, y me parece que hay un poder muy importante. Hay un poder muy importante. Y entonces digo, cuando uno piensa en la comunidad, está pensando en el bien común. Entonces, si el bien común, si ahora tenemos una pandemia y esa pandemia nos puede matar, y bueno, sí, tipos que el bien común indica que nos tenemos, me parece que hay un poder. Y entonces digo, cuando uno piensa, si ahora tenemos una pandemia y esa pandemia, 60 personas del área de salud, entre física, uno tiene que pensar que, digamos, esto es real y hay que cuidarnos, y la idea sería pensarnos en ese lugar, ¿no? Digo, es el lugar de cuidado, es el lugar de argumentación, y yo creo que en algún sentido discutir contra estas lógicas que tienen más pulsión de muerte que de vida, ¿no? Estas lógicas como las marchas de ayer y otras expresiones. Digo, lo común tiene que ver con prestar aquello que nos hace a todos una comunidad, con reglas, especialmente manteniéndonos vivos, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que hablaba Gonzalo cuando arrancábamos el programa, ¿no? Esto de seamos libres, que los demás no importan nada, en realidad lo que estamos buscando todos. Yo no creo que desde el gobierno nacional haya alguna bajada de línea para no cuidarnos, y por ahí trayéndole lo que vos traes, ¿no? Pensar en una comunidad sana que después, más allá de las crisis que nos atraviesan, poder salir adelante todos juntos, sin haber perdido demasiados ciudadanos en el camino. Hablabas de establecer la educación cuando en realidad el objetivo era otro, y alguien dijo, no, a ver, armemos una comunidad y brindémosle lo que necesita a través del saber. Por eso a veces las miradas deberían complementarse y no ir de manera paralela. Exacto, sí. Yo creo que ahí hay un punto en el que nosotros debemos pensar, no digo otra vez como comunidad, ¿no? ¿Qué es lo común? Lo común es aquello que es sujetos morales, sujetos éticos, digamos, ¿no?
sujeto de cierto respeto comunitario, ¿no? Y en ese sentido, me parece que las acciones comunes nos hacen sujetos de una comunidad, no las acciones individuales, ¿no? Las acciones que están centradas en nuestra propia idea de salvación, que ya lo hemos charlado, este tema hacia dónde nos lleva la sociedad también, ¿no? Sociedad que nos hace competitivos, decíamos el otro día, nos hace de alguna manera pensar que nosotros somos lo único importante. Claro. Y eso da la impresión que llega a un punto, ese tipo de prácticas llevan a un punto que pareciera ser que aquellos que organizan lo común pasan a ser enemigos de estas prácticas, ¿no? Todos aquellos que logran conformar movimientos de unidad social basados en el interés común y el desarrollo colectivo parecieran ser enemigos de este tipo de prácticas relativamente, entre comillas, nuevas, libres, independientes, ¿no? Sujetas a mi propio interés particular, ¿no? Entonces, antes que el interés común está el interés comunitario, el interés social, ¿no? Porque de lo contrario vamos a caer en una práctica, a mí me parece, me da la impresión, bastante irracional, ¿no? Argumentos sin anclaje moral ni sin anclaje material, desprecio por todo tipo de realidad. Que yo creo que en la base de la discusión de Quiroga y de Beguín hay una discusión estrictamente en ese punto, ¿no? Es decir, una idea de si la comunidad va a persistir o no va a persistir, ¿no? Yo creo, en mi modo de ver, que Isidro Quiroga tenía más noción de lo comunitario, más idea de la constitución de una unidad social que Beguín. Obviamente, luego Beguín fue el desarrollador del primer descubrimiento del petróleo y eso le sirvió a la nación. Pero en esa mínima discusión que tuvieron, yo creo que hay ahí una idea de constitución de lo que sería lo común y lo que sería el individual, ¿no? Bueno, a esto que decís vos es parte de la historia de Comodoro Rivadavia, ¿no? Comodoro Rivadavia, que se pensó como una ciudad que era solamente para extraer el petróleo, para sacarle el mejor provecho, y de hecho al día de hoy, recién en los últimos, si se quiere, 8, 9 años, y en algún momento, en otra época, hace ya una década y media o poco más, se la pensó como la posibilidad de tener una ciudad para quedarse, porque la mentalidad de muchos que vienen acá es la de paso y no se piensa en el beneficio de la comunidad, sino el beneficio personal, obviamente típico de una ciudad que tiene tanta riqueza, o que se proyecta como tal. Entonces, es bueno esto de por ahí traer un poco el pensamiento de Quiroga, para pensar que tenemos que entender que este es nuestro lugar, a través del saber debemos cuidarlo, crear esta conciencia colectiva, para no solamente venir a sacar lo que nos conviene e irnos y dejar que la ciudad se desarrolle como se pueda. Hizo, ¿no? Como pueda. Y esto es algo que Comodoro vive de alguna forma constantemente. Digo que en los últimos años cambió porque, bueno, hoy se piensa a través de política de Estado de que Comodoro tenga espacios públicos, genere turismo, sea una ciudad que te dé las ventajas para poder quedarte y desarrollarte, trayendo carreras universitarias como la de medicina o haciendo crecer de última las que ya están. Se están buscando los medios, los argumentos para que Comodoro deje de ser la ciudad de paso como se la conocen, y empiece a ser la ciudad para establecerse. Totalmente. Con un amigo que lo deben conocer ustedes, que se llama Sebastián Barros, que es politólogo, hemos trabajado algunas ideas sobre la cuestión del uso, la política y la temporalidad en Comodoro Rivadavia. Y también ha pasado muchas veces que a Comodoro se le ha pensado sin la capacidad de pensar la política, ¿no? Y ahí aparece la discusión entre Comodoro y el Valle, como Comodoro es una ciudad de trabajo y el Valle es una ciudad de política, donde se tramita lo político, como Comodoro no tiene existencia comunitaria y política, siendo que tiene una profunda, como digo, de esta primera discusión de 1907, en el que estaba la proto-ciudad de Comodoro, hay una discusión intensamente política y económica en ese debate entre Beguín y Quiroga. A partir de ahí, Comodoro fue una ciudad y sigue siendo una ciudad donde se trama y se discute y se debate sobre política. Y lo que muchas veces pasa es que se pretende hacer vivir a Comodoro como si fuera una ciudad solo de tiempo laboral, donde el único tiempo laboral que vale es el tiempo laboral del petróleo, ¿no? Y entonces la lógica del tiempo laboral es cuándo bajás y cuándo subís,
al campamento, pareciera ser la única cuestión sobre la que se habla en relación a los tiempos vitales. Y como bien decías vos, Adrián, la universidad, las organizaciones comunitarias, la cuestión del turismo y otras cuestiones más de la comunidad, hacen pensar en Comodoro una ciudad muy interesante por donde se la pueda ver, digo, tiene cosas sustantivamente interesantes. Yo que soy nacido en Comodoro, criado en Comodoro, yo veo la evolución de la ciudad, pero bueno, a veces hay que teorizarla para poder entenderla de otras lógicas, Claro. porque el discurso común, este discurso que segrega, este discurso que no quiere la vida comunitaria, es el discurso que dice que Comodoro es una basura, más o menos, ¿no? Yo hace unos años escribí un artículo sobre un periodista que vino de La Nación a plantear que básicamente Comodoro era un prostíbulo, que no había dejado de ser el prostíbulo de los 60 hasta hoy. Y bueno, nada, yo le contesté por los medios, pero digo, la idea es esa, mostrar a Comodoro como un lugar de prostíbulo, un lugar donde no hay política, donde solo hay dinero, y el dinero es el del petróleo, etcétera, ¿no? Me parece que desmerece la vida comunitaria. Exacto. Ahí Belén tiene una pregunta para vos, Raúl. Raúl, sí, te quería preguntar, o sea, hiciste un análisis de la historia, de cómo nació Comodoro, y la pregunta tenía que ver con cómo ves Comodoro a futuro, o cuáles crees vos que deberían ser los debates para seguir construyendo una ciudad que no solo sea de paso, ¿no? Como fue al principio. ¿Cuáles deberían ser los debates correctos para transformar una ciudad como la que todos queremos, ¿no? Que vivimos acá. Sí, es un lindo tema ese, Belén. Yo creo que hay que ser primero realistas y pensar que los cambios son siempre microcambios. Ajá. La idea de cambios grandes y transformaciones es una idea muy cristiana, es una idea muy religiosa, ¿no? La idea de la transformación, yo siempre digo, es una idea demasiado cristiana. Yo me convierto, me transformo de un día para otro. Me voy, aunque sea a la religión católica o otra religión, y de un día para otro dejo de fumar, me vuelvo, iba a ser un chiste, me vuelvo fiel, etcétera, ¿no? Lo que hacen los creyentes. Y se transforma de un día para otro. La vida social no funciona así, funciona con procesos muy pequeños y extensos en el tiempo. Digo, por ejemplo, hace unos años se viene pensando Comodoro como una ciudad que podemos recorrerla si la caminamos, si la podemos mirar. Yo siempre doy el ejemplo. Comodoro siempre tenía sus monumentos de militares en la costanera mirando a la ciudad, vigilando la ciudad en lugar de vigilar el continente, ¿no? De tenerlos al revés. Y de algún modo siempre le dimos la espalda al mar. Bueno, el camino costero que se está armando genera una mirada diferente, genera una percepción subjetiva diferente de que es posible recorrer la ciudad por sus costas. Esto es algo que lo deberíamos haber hecho hace 50 años. Nosotros deberíamos tener costanera desde Radatili hasta el kilómetro 8, por lo menos, construida hace 50 años. Bueno, la estamos empezando a hacer. Creo que eso es un dato positivo. Yo siempre trato de ser consciente de que hay que ir siempre pensando que no todos vivimos en las mismas condiciones. Entonces todavía hay mucha desigualdad en algunos sectores comunitarios. Entonces, Comodoro, como no es una ciudad plana, una ciudad clásicamente española, sino que es una ciudad nueva, moderna, petrolera, donde hay un pozo, hay comunidad y así sucesivamente, escondida detrás de diferentes cerros, nunca vemos lo grande que es la ciudad y probablemente nunca vemos completamente la cantidad de obra pública que se está haciendo en la ciudad, seguramente. Pero lo que hay que generar son las condiciones de vida comunitaria. Otro asunto que Comodoro tiene que resolver a futuro es el tema vivienda. Comodoro tendría que la ciudad lotear, entregar terrenos loteados, con agua, con gas, para que la gente crezca de una manera mucho más ordenada en su organización comunitaria. Eso no es difícil de planificar para Comodoro, digo, eso se puede hacer tranquilamente. Claro. Entonces digo, hay un desarrollo urbano que hay que desarrollar, que me parece que Comodoro se lo debe. Hay un desarrollo turístico que Comodoro tiene que puntualizar. Cuando uno corre arriba del cerro de Comodoro, no podés creer que en plena ciudad existe un cerro donde puedes hacer tipo trekking. En otros lugares tenés que irte a otros lugares. En Comodoro estás en plena ciudad. Bueno, eso debería estar más regulado, debería haber más iluminación, más seguridad, más asesoramientos, etcétera, ¿no? Es cierto que esta idea de que Comodoro es un lugar de paso, y yo hago mi propia historia, ha terminado con grandes frustraciones, de gente que viene y dice, laburo un par de años, hago dinero y me voy, nunca se va, pero tampoco nunca pone un árbol porque siempre se está yendo. Y termina muy claro, porque
tomó distancia de la familia, ya no va a volver allá, hace 30 años que no ve a un hermano, entonces ya no tiene familia, su familia es Comodoro, pero sigue respondiendo en contra de Comodoro. Dale, Darían, dale. No, justo se había congelado la imagen. Vos lo hablabas desde la política, ¿no? Comodoro, una ciudad que nunca tuvo grandes líderes políticos hasta que puedan llevar adelante los destinos de la provincia, y hoy las discusiones son bien fuertes acá, y ya es la crisis que vive el Valle en cuanto a representantes de la política no la tiene Comodoro Rivadavia, porque de última es mucho más armonioso y es más fácil encontrar candidatos. Hoy Comodoro se la mira de otra manera, y sin ir más lejos tiene visitas constantes del gobierno nacional. Comodoro tiene algo que no tiene cualquier otra ciudad del país. Esa cuestión que a veces dice, ¿para qué vienen? Que a veces es real, ¿para qué vienen? Tiene que ver con una conexión, con una comunicación fluida que hay desde el gobierno municipal. Un gobierno municipal. Solamente en esta ciudad se tiene tanta importancia un gobierno municipal por sobre cualquier otra municipalidad del país. Realmente tenemos una ciudad muy, muy fuerte desde lo político e institucional. Raúl, se nos va el tiempo, te queremos agradecer enormemente la columna, y bueno, será Dios mediante hasta la semana que viene, o hasta que hagamos un programa a la noche con alguna otra cosita rica, ¿querés? Así no madrugamos tanto. No, gracias chicos, gracias a ustedes por esta oportunidad tan linda. Abrazo, Raúl. Bueno, muy bien, ahí estábamos entonces en comunicación con Raúl Muriete, doctor en Ciencias de la Educación y también profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con un tema más que importante, y también esto siempre ayuda a entender Comodoro Rivadavia. Pero bueno, nosotros seguimos acá.